Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A nombre de la Universidad José Martí de Latinoamérica, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta nuestra masterclass internacional Neurocomplejidad Educativa. Es para nosotros todo un placer y todo un honor tener el día de hoy como conferencista invitado al doctor Jesús Lázaro Romero Recánces, de quien les voy a comentar a continuación parte de su semblanza. Él es profesor titular de la Universidad de Camagüey, Cuba, consultor educativo de EduTechnology Consulting de Iberoamérica, México, licenciado en Educación Superior en Ciencias Químicas, máster en Educación Superior y doctor en Ciencias Pedagógicas. Él tiene más de 37 años de experiencia en la educación superior. El doctor Romero se ha desempeñado como profesor visitante en instituciones y universidades de países como la República Popular de Angola, México, República Dominicana, Brasil, Venezuela, Argentina y Estados Unidos, entre otros. Es investigador en diversas líneas relacionadas con ciencias de la educación y en la última década de estudios se ha vinculado a la aplicación de la epistemología de la teoría de la complejidad y los avances de neurociencias aplicadas a la educación. Él también es autor del libro Neurocomplejidad Educativa, una perspectiva para la indagación, publicado en noviembre del 2020, el cual también podemos encontrar en Amazon. Para nosotros, para la Universidad José Martí de Latinoamérica, es todo un placer tenerlo esta tarde para que comparta mucho de sus saberes con nosotros y sé que esta reunión será de especial provecho para cada uno de los invitados. A nombre del rector, el maestro Alejandro Valadez Arrambide y el presidente del consejo, el doctor Jorge Cuellar Montoya, yo le doy la más cordial bienvenida y lo dejo con nuestros invitados. Adelante, doctor Romero Recánces. Muchas gracias, María Luisa. Y a usted, a su universidad y a Fidelito, que fue el que hizo la coordinación para que se pudiese dar esta actividad de hoy. Me gustaría comenzar la conferencia con un ejercicio. Y es el siguiente. Observen todos ese dibujo que está ahí. Yo quisiera que les voy a dar unos segundos para que ustedes me digan qué es lo que observan ahí. Va a estar centrado en... ¿Alguien que pueda responder? ¿Un caballo? Ya usted sabía ya. No, es una rana. Una rana. Correcto, correcto. Vamos a comenzar por ahí. Una rana, un caballo. Ya, Una correcto. ranita. Ahora, fíjense por qué yo les traigo ese ejemplo. Y por ahí voy a comenzar. Efectivamente, si usted ve esa imagen como está ahí, lo más probable es que observe una rana. Los que todavía no lo hayan observado, bueno, hay muchos que se saben ya la historia de este dibujo. Bueno, la rana, observen aquí los ojos, la boca, este es el cuerpo, sus paticas, parece que está encima de un lago, hay hierba, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer algo. Vamos girando ese cuadro o ese dibujo. ¿Y ahora qué se observa? Un caballo. Caballo. Bueno, ¿es una rana o es un caballo? Una rana todavía. Es una rana todavía o es un caballo, O son las dos cosas. ¿Será que puede existir una rana y un caballo al mismo tiempo? Bueno, aquí lo que ha ocurrido es un cambio de posición. Déjame mover esto hacia arriba. Correcto. Al cambiar la posición, cambia el significado. Y por ahí por donde yo quiero comenzar. Esto es muy viejo, esto se conoce en la ciencia desde hace mucho, ¿no? Por ejemplo, digamos, el modelo o la teoría geocéntrica de Ptolomeo, donde Ptolomeo situaba a la Tierra como el centro del universo. Sin embargo, Copérnico solamente con un breve cambio de colocar el Sol en el centro, ya cambió completamente la teoría. Cambió un cambio pequeño en la posición,
cambió el significado absoluto de la teoría. Es una teoría nueva. Para la ciencia, este cambio de posición es el cambio de la visión. O sea, lo que se hizo fue cambiar la visión. Y este es el objetivo de esta conferencia, o uno de los objetivos de esta conferencia. La necesidad de cambiar la visión científica con la que hasta el momento, o muchos, o pocos, o aún una influencia enorme de un paradigma nos tiene, digamos que como que bloqueado. Es necesario cambiar el paradigma. Como decía en una presentación que vi del doctor Pupo, que no solamente se trata de cambiar los programas, sino se trata de cambiar el paradigma. Y ese es uno de los objetivos de esta conferencia. Mostrarles a ustedes la necesidad del cambio de paradigma. Bueno, el qué es ese, cambiar el paradigma. Ahora el cómo, bueno, entonces también les traigo una propuesta que es la que hemos venido trabajando hace muchos años de cómo cambiar. Es solamente una propuesta, es una perspectiva en la cual se puede trabajar mucho aún. O existen otras más, desde luego. Bien, esos son los dos objetivos entonces de la conferencia de hoy. Vamos a comenzar por el paradigma clásico o el paradigma cartesiano, newtoniano cartesiano, o también algunos le llaman con el paradigma lineal. Bien, este paradigma, que es el paradigma que nos inunda todavía en las ciencias, este paradigma surgió como una crítica aquí al paradigma dogmático de la religión. Ahora este nuevo paradigma ve al universo como una maquinaria. Y bueno, desde luego, como una maquinaria, digamos, del reloj, donde es necesario para conocer el universo, para conocer la naturaleza, conocer las partes que integran al objeto que se está estudiando, el objeto de estudio. Y si conocemos las partes, entonces podemos conocer el todo y podemos conocer cómo es que funciona esa gran máquina que es el universo. En otras palabras, este paradigma lo que hizo fue fragmentar la realidad que está a nuestro alrededor en pequeños objetos de estudio, y así fueron surgiendo las diferentes disciplinas que hoy todavía se estudian en nuestras enseñanzas. Una fragmentación. Y algo muy importante que ocurrió con ese paradigma. Bueno, un paradigma lineal. ¿Por qué es un paradigma lineal? Bueno, ahí lo dice. Paradigma clásico, paradigma lineal. ¿Por qué? Porque se estima que hay una proporción directa entre la causa y el efecto. ¿Qué quiere decir esto? Que a una causa pequeña el efecto va a ser pequeño, una causa grande el efecto va a ser grande. Por lo tanto, todo puede ser predecible. Si conozco cada una de las partes, entonces puedo conocer el comportamiento y puedo predecir. Es un paradigma reduccionista porque reduce el todo a las partes. Es un paradigma positivista, es un paradigma... Bueno, no voy a profundizar mucho en las características de este paradigma porque ustedes lo conocen bien. Y una de las cuestiones fundamentales de este paradigma es que dividió la mente de la materia. Bueno, las ciencias se van a encargar del estudio de la materia y entonces la mente y todo lo que le corresponde a esa parte de las ideas, entonces, bueno, eso se lo dejó inicialmente a la religión. Como les decía, lo que hizo fue fragmentar nuestra realidad, la naturaleza, y estudiar cada una de ellas por separado. Bueno, esto no fue malo, o no ha sido malo, ¿no? Porque esta visión fragmentada ha desarrollado cada una de las ciencias que nosotros conocemos y que nosotros hemos estudiado. Y esto ha logrado un avance extraordinario de la ciencia y de la tecnología. Y esto es lo que nos ha conducido al mundo que tenemos hoy.
Pero ¿qué es lo que sucede? Voy a poner un ejemplo. Yo soy químico, ¿verdad? Me interesa obtener nuevos productos para satisfacer las necesidades de la sociedad. Y en ese afán de obtener nuevos productos, bueno, pues por ejemplo, se inventó el plástico. Y se desarrolló el plástico y fue desarrollándose. La era del plástico tomó un auge tan extraordinario que tenemos el mundo inundado de plástico. Y como estamos fragmentados, no estoy viendo la relación de mis productos con el resto de las ciencias, entonces tenemos contaminado el planeta. Voy a poner un ejemplo con la industria del petróleo, con todo lo que ocurre, que ustedes conocen qué es lo que ocurre. Si seguimos así, estamos en camino a ir al exterminio, como algunos plantean la sexta extinción, o algunos hablan ya del antropoceno, o sea, del periodo que estamos en la actualidad, que si continuamos con esa línea, que bien ha desarrollado, que bien hemos logrado avances tecnológicos extraordinarios, etcétera, etcétera, pero de esta manera fragmentada, de esta visión, con esta visión, pues lo que vamos a hacer es a destruirnos. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita cambiar la visión científica hacia otro paradigma. Pero ¿cuál es el otro paradigma? ¿De qué estamos hablando? Bien, ahora yo le voy a hablar de ese otro paradigma. Para ello voy a montarme un poco rápidamente en algunas historias y voy a hacer alusión a un matemático y meteorólogo del Instituto de Massachusetts, Edward Lorenz. Edward Lorenz, inspirado en el paradigma clásico, quiso predecir el tiempo. Y él creó unas ecuaciones con 12 variables atmosféricas, ¿no? No sé, la altura de las nubes, la velocidad de los vientos, la humedad relativa, etcétera, la presión, etcétera, etcétera, etcétera. Ya en ese momento existían las primeras computadoras y entonces él era factible hacer los cálculos más rápidos matemáticos. Y él hizo los cálculos, puso creó el algoritmo, lo echó a correr en la computadora aquella y obtuvo resultados. ¡Ah, qué bien, perfecto! Y vio cómo con el tiempo iba cambiando el clima. Muy interesante, muy interesante. Bueno, pues sí, se aplica el paradigma clásico. Perfecto, puedo predecir el tiempo. Correcto. Sin embargo, en un momento determinado, él vuelve a introducir los datos y no se percata de que comete un error. Se dio cuenta después. Cuando él vuelve otra vez, ya que había corrido el programa, ve que el tiempo no era el mismo que se había analizado anteriormente. Los resultados eran diferentes. Y cada vez que lo hizo, los resultados eran diferentes. Entonces se percata de que él había cometido un error. Y es que él había reducido los números. O sea, había redondeado los números y ya no eran exactamente lo mismo. Y se dio cuenta que entonces un pequeño cambio en una de las variables con el tiempo iba a conducir a un resultado extraordinariamente diferente. Él presenta su trabajo en un evento científico el 29 de diciembre de 1972 a las 10 de la mañana. Ahí les estoy mostrando a ustedes el trabajo de él y él lo llamó, observen ustedes, predictibilidad. El aleteo de una mariposa en Brasil puede producir un tornado en Texas. Bueno, aquella presentación fue objeto de, incluso hasta de burla de muchas personas porque era imposible eso. Sin embargo, él estaba había descubierto algo. ¿Por qué? Porque rompía con el paradigma clásico. Ahora no había una relación directa entre la causa y el efecto. Una pequeña variación en una de las variables podía provocar un enorme efecto. Él representó la dinámica
de su sistema en un diagrama de fase que observen ustedes la forma que tiene. Bueno, es parecido a una mariposa. Y eso es lo que se conoce como el efecto mariposa. Que ustedes han oído hablar de él, o lo han estudiado, etcétera, lo conocen. Seguramente han visto películas también, ¿no? De ficción, de ciencia ficción, sobre el efecto mariposa. Y es que significa que pequeñas causas pueden provocar enormes efectos. A partir de ahí comenzó, bueno, hay antecedentes también, que no voy a hablar, ¿no? Pero comenzó un estudio sobre este aspecto. Y ya se comenzó a ver que los fenómenos que ocurren en la naturaleza no son siempre lineales. Son no lineales. Y de ahí se desarrolló una teoría que se conoce, y todos ustedes conocen, como la teoría del caos. Bueno, algunos dicen que es el padre de la teoría del caos, pero bueno, fue uno de los primeros en hablar del caos y el desarrollo de la teoría del caos. Y por ahí comienza un nuevo paradigma, que es el paradigma de la complejidad. Y es el paradigma que nos vamos a referir en esta conferencia. Y la complejidad entonces comenzó a verse no solamente en la meteorología, sino en toda la ciencia, la física, en la matemática, la geometría. Después vamos a referirnos quizás a estas cosas, en la química, en la biología, en la cibernética, en la geología, en la medicina, incluso hasta en las ciencias económicas, en la sociología, en la psicología e incluso en la educación. Y comenzó un periodo, que después me voy a referir a eso, de auge de las investigaciones con otra visión, con la visión de la complejidad. ¿Dónde ocurre la complejidad? ¿En qué sistema ocurre la complejidad? La complejidad, hay que partir de ahí para ubicarnos. La complejidad ocurre en aquellos sistemas que tienen gran cantidad de componentes y sobre todo, y ustedes lo van a ver más adelante también, interacciones. O sea, no es solamente la cantidad de componentes, sino también la cantidad de interacciones que ocurre entre los componentes. Mientras un sistema tenga más componentes y esos componentes interactúen en mayor cantidad, entonces el sistema se va complejizando. La dinámica de esos sistemas es no lineal. ¿Qué significa esto? Bueno, no hay una linealidad entre la causa y el efecto. Puede existir una causa pequeña y provocar un enorme efecto. Puede ocurrir una enorme causa y provocar un poco efecto. Eso nos pasa a nosotros en la clase. Bien, bueno, ya estoy introduciendo algo, ya me estoy adelantando. O sea, los efectos no son proporcionales a las causas. En el año 2000, Hawking le hicieron una entrevista en un periódico de aquí de Estados Unidos y él dijo, él pensó, era su criterio, que el siglo XXI sería el siglo de la complejidad. Bueno, no estaba equivocado, desde luego. La complejidad en el mundo cada vez es mayor. Eso también tiene una explicación, porque cada vez crece más la complejidad y vivimos cada vez en un mundo más complejo. Bueno, un ejemplo sencillo es lo que nos está ocurriendo todavía. El COVID. Observen ustedes cómo una causa tan pequeña, que es un virus, ha provocado un enorme y catastrófico resultado o efecto. Vidas humanas perdidas, la economía de los países, etcétera. Todo lo que estamos viviendo aún, ¿verdad? Observen una pequeña causa, un virus minúsculo, cómo ha provocado este enorme efecto. Bueno, eso es un ejemplo, haciendo alusión de Hawking. Bien, de todas las investigaciones que se fueron realizando entonces con otra visión
desde diferentes ciencias se fueron armando un grupo de conceptos, de teorías y de principios que han ido alimentando este paradigma que se llama el paradigma de la complejidad. Ejemplo, voy a poner algunos ejemplos de conceptos. La autoorganización, la emergencia, la impredecibilidad, bueno, la sensibilidad a condiciones iniciales, que también es un principio de los sistemas complejos, la adaptabilidad, la fractalidad, la borrosidad, los sistemas adaptativos complejos, etcétera, etcétera. Hay un sinfín ya de conceptos que encajan, que son transdisciplinar, que encajan dentro de este paradigma. Y teorías como ya la que hemos mencionado, la teoría del caos, la teoría de las estructuras disipativas del químico Ilya Prigogine, ruso, fue premio Nobel por esta teoría, la geometría fractal del matemático polaco Wojciech van der Broek, los sistemas autopoéticos de los chilenos Maturana y Varela. A ver si puedo, no. Que también explica los fundamentos de la vida, ¿verdad? Pero que también esta teoría o estas ideas sobre los sistemas autopoéticos fue utilizada por un sociólogo alemán, Niklas Luhmann, y él es como él explica la sociedad, se explica la sociedad como un sistema autopoético, muy interesante. Es la teoría que actualmente se utiliza aún en Alemania. Bueno, y no podemos dejar de mencionar el pensamiento complejo de Edgar Morin. Bien, estas son algunas de las teorías, etcétera, etcétera, que algunas, son muchas más. Ya les digo, desde toda la ciencia comenzaron a verse el mundo de otra manera. Ahora, bien. Aquí yo les muestro en esta una tabla muy rápido, muy sencilla para que ustedes vean que cómo efectivamente, estos son unos cálculos que se han hecho del índice de complejidad de algunos sistemas y con la edad aproximada de millones de años, o sea, de algunas estructuras. Por ejemplo, nuestra Vía Láctea hace 13.300 millones de años se formó, miren ustedes el índice de complejidad que tenía. Nuestro Sol, el planeta Tierra, observen ustedes los estromatolitos, uno de los primeros, las cianobacterias, seres vivos que inundaron el planeta, que gracias a ellos después, bueno, se oxidó nuestra atmósfera y respiramos oxígeno, ¿no? Bien, observen cómo el índice de complejidad va aumentando, los animales, el Homo, el cerebro humano hace 300.000 años y la sociedad hace 10.000 años, o sea, la sociedad se forma después de la última glaciación, y observen el nivel de complejidad cómo ha ido creciendo en nuestro planeta Tierra. Bien. Aquí, disculpen, vamos para atrás. Aquí en Estados Unidos hay un instituto muy importante que se llama el instituto, todo el mundo lo conoce como el Instituto de Santa Fe, porque está en Santa Fe, Nuevo México, que se fundó en 1984. Y desde que se fundó, se dedicó al estudio de los sistemas complejos. En este instituto se han hecho extraordinarias investigaciones y muchos de los avances en esta ciencia o en estas teorías de la complejidad han sido aportaciones de ese instituto. Los miembros son personalidades académicas, premios Nobel, etcétera, etcétera. Y una de las cuestiones que ellos han logrado realizar es la clasificación de los sistemas complejos. Yo les voy a mostrar esto porque, bueno, nos interesa porque por ahí andamos nosotros. Ellos clasifican los sistemas complejos de dos tipos, los sistemas físicos complejos. En esto, como dice, sistemas físicos complejos, por ejemplo, está el clima.
un ciclón, las tormentas, etcétera, etcétera. Son sistemas, entre otros, son sistemas físicos complejos, ¿no? El doble péndulo, bueno, son sistemas físicos. Pero existe otro tipo de sistemas que son los que a nosotros nos interesan, y por eso es que yo entré en este detalle de la clasificación, que son los sistemas adaptativos complejos. Usted en la literatura lo va a encontrar como CAS. ¿Por qué? Porque están en inglés. Sistemas adaptativos complejos. Por ejemplo, un ejemplo de sistema adaptativo complejo es un ecosistema. El ecosistema tiene un comportamiento de un sistema adaptativo complejo. Una comunidad de insectos, por ejemplo, tiene el comportamiento de un sistema adaptativo complejo. Un grupo de personas, puede ser una familia, puede ser un grupo religioso, puede ser, etcétera, etcétera. Su comportamiento también es de un sistema adaptativo complejo. Un grupo de la escuela, una escuela, la educación, la economía, la bolsa de valores, todos esos son ejemplos. La política son ejemplos de sistemas adaptativos complejos. El cuerpo humano, o sea, todos los animales, ¿no? Pero bueno, el cuerpo humano, pues ahí ese muñequito danzando, es un ejemplo de un sistema adaptativo complejo. Nuestro cerebro es un sistema adaptativo complejo. Después vamos a entrar a analizar eso y ya verán por qué. ¿Qué son los sistemas adaptativos complejos? ¿Qué diferencia tiene de los sistemas físicos complejos? Y es el campo en el cual me gusta o tenemos que entrar a analizar. El problema es que los sistemas adaptativos complejos son capaces de adaptarse continuamente a los cambios. O sea, son sistemas complejos que tienen la capacidad de adaptarse continuamente a los cambios. Los cambios que ocurren en el entorno influyen en ellos como ellos influyen en el entorno, en el medio ambiente. Esto es un concepto muy importante. Me gusta compartir con ustedes, bueno, con toda seguridad, ustedes lo conocen, ¿no? Que en el 2021 el Premio Nobel de Física fue otorgado a 3 científicos. Ahí les muestro la imagen de ellos. En el informe decía, ¿no? Por sus contribuciones a nuestra comprensión de los sistemas físicos complejos. Y en otra parte del informe decía premiar por los estudios de los fenómenos caóticos y aleatorios. Los sistemas complejos son caóticos y son aleatorios. Ahí no hay predictibilidad. Es impredecible. La incertidumbre reina. Bien. No estoy viendo bien el... Bien. Ahora vamos entonces a ver qué ha ocurrido con el desarrollo de la teoría de la complejidad y la educación. ¿Cómo ha influido en la educación? Esto tuvo su momento de esplendor, digamos, en la década del 1990. A partir del año 1990 se comenzó una corriente enorme de trabajo y de ver y de investigaciones, de ver cómo se aplica la complejidad a la educación. Y así ustedes pueden revisar, hay una infinidad de literatura, yo les voy a mostrar algunas de ellas. Por ejemplo, en la filosofía de la educación, en la enseñanza y el aprendizaje, desde luego, incursionó también en diferentes ramas de la psicología aplicada a la educación, en los currículos y los planes de estudios, en la administración educacional y, muy importante, en la investigación educativa. Por ejemplo, ahí les estoy mostrando algunos libros que pueden incluso bajar de internet. Yo después se los voy a dar las indicaciones. Es gratis.
que hago artículos también científicos muy importantes, revistas importantes sobre la complejidad en la educación. ¿Por qué? Porque, bueno, como les decía anteriormente, la educación es un sistema muy complejo, sistema complejo. Esta es más reciente, esta última, ¿no? La emergencia de la complejidad, o sea, repensando la educación como una ciencia social. Y también existen revistas muy significativas con una cantidad extraordinaria de artículos, resultados de investigaciones, etcétera, etcétera, como es esta que está aquí. Esta es una revista canadiense de hace muchos años y usted puede, o sea, usted puede entrar libremente sin pagar nada, etcétera, y bajar toda la información, los artículos según lo que le interese, la temática que le interese. Nos interesa trabajar, no sé, el currículo y ver qué hay escrito sobre la complejidad aplicada al desarrollo curricular, y bueno, puede encontrar ahí cualquier información. Y esta otra revista, que es más reciente, que es de una universidad de New York, que también tiene, trabaja, o sea, los artículos que se publican, etcétera, etcétera, también son sobre la teoría de la complejidad, sobre los sistemas complejos. Y una parte de la revista está dedicada también a la educación, o sea, a la aplicación de la complejidad en la educación. Información hay mucha sobre este tema. No podemos dejar de hablar de la complejidad en la educación sin hablar de Edgar Morin. Y Edgar Morin es el padre del pensamiento complejo, como todos ustedes conocen, seguro que lo han estudiado. Bueno, Edgar Morin escribió sus 6 tomos que le llamó el método, como un nuevo método para poder comprender la complejidad de la naturaleza, la vida, el conocimiento, las ideas, de la humanidad, la identidad humana y de la ética. Pero hay un folleto, un libro escrito por Morin que es muy interesante, sobre todo, o sea, para la educación y vigente. A finales del siglo pasado, la UNESCO le pidió a Morin que diera sus criterios, que escribiera algo sobre el futuro de la educación. Y en octubre más o menos de 1999, Morin presentó este escrito que todos conocen sobre los 7 saberes. Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Yo les recomiendo a aquellos que no lo hayan leído que lo lean, porque están vigentes. Y realmente necesitamos seguir el pensamiento complejo de Edgar Morin. En el año 2000, en un evento en Bogotá, en Colombia, Edgar Morin habló de un 8º saber. Pero no fue hasta el 2018 que se escribió un libro por la Multiversidad Mundo Real, ¿no? De allá de Hermosillo. Y bueno, ahí está el 8º saber. O sea, no son 7 saberes, realmente son 8 saberes. Pero bueno, todo el mundo y la fama lo tienen los 7 saberes, que fue el primero que salió para el siglo 2000. Para el próximo. Bien. Ahora vamos a volver a lo que hablábamos sobre la complejidad para entender algo. Una de las partes de nuestra conferencia. Ya todos tenemos una claridad de que la complejidad ocurre en aquellos sistemas que tienen un gran número de componentes y sobre todo gran cantidad de relaciones entre sus componentes. Y uno de los sistemas más complejos que se conoce es nuestro cerebro. Y ahora les voy a explicar en qué radica eso. Bien, nuestro cerebro, vamos a hacer algunos cálculos, ¿verdad? Está conformado por un gran número de componentes y vamos a referirnos nada más a las neuronas. 100.000 millones de neuronas. Bueno, realmente ese número aparece en casi todos los libros, pero nadie sabe de dónde salió. Hay una investigadora
neurocientífica brasileña que ideó un método y ha contado el número de neuronas en nuestro cerebro. Y ha llegado a la conclusión de que son 86.000 millones, o sea, un poquito menos, 14.000 millones menos. Pero de todas maneras es un número enorme, es un número grande. Ese número, nuestra mente es incapaz de representarse realmente ese número, la magnitud de ese número, 100.000 millones. Y vamos a hacer la cuenta con 100.000 millones de neuronas. Pero no es solamente la cantidad de neuronas que tiene nuestro cerebro, sino lo más importante es que cada neurona de nuestro cerebro es capaz de conectarse con 10.000 neuronas más, e incluso hasta con 15.000 neuronas. Imagínense ¿usted cree que una persona podría conectarse con 10.000 personas más a la vez? Eso es prácticamente imposible. Si multiplicamos la cantidad de conexiones que puede tener cada neurona por la cantidad de neuronas, el número que nos da es astronómico. 1.000 billones de posibles conexiones neuronales. Miren, no se conoce un sistema en el universo de esta magnitud. Por eso se dice que nuestro cerebro es el sistema más complejo que existe en el universo. Nuestra galaxia puede tener el doble o 4 veces la cantidad de neuronas que tiene, la cantidad de soles, o sea, de estrellas. Puede tener hasta 400.000 estrellas o incluso más. Correcto, tiene mucho, es muy grande. Pero ninguna estrella es capaz de conectarse con 10.000 estrellas más. Eso no existe. Eso no es así. Entonces, es considerado nuestro cerebro como el sistema más complejo que se conoce. Y tenemos la dicha de ser su dueño. Entonces, debemos de cuidar nuestro cerebro porque tenemos el sistema más complejo que se conoce y además debemos de conocerlo también. Debemos de conocer la complejidad de nuestro cerebro. Es por eso que entonces, sobre la base de una epistemología de la complejidad, bueno, pues entonces debemos de entrar a analizar la neurociencia, que es la ciencia que estudia el sistema nervioso, y bueno, y sobre todo el cerebro. Porque pensamos que si nosotros llegamos a entender, a comprender la complejidad de nuestro cerebro, entonces podemos mejorar nuestras clases y podemos mejorar la calidad del aprendizaje de nuestros estudiantes. Bien, la neurociencia tiene sus antecedentes. Desde luego, no se llamaba neurociencia, ¿no? Y me voy a referir fundamentalmente al cerebro. Desde hace 6.000 años se practicaba una técnica que se llama la trepanación, que consistía en abrir un agujero en el cráneo a las personas, y se dice que eso era para el tratamiento, un tratamiento que tenían para el dolor de cabeza o para los problemas mentales de determinadas personas, o simplemente era para darle una salida a los espíritus malignos. El hecho es que el cerebro no tenía ningún significado y se pensaba que entonces el corazón era donde en el corazón radicaba el alma. Y por lo tanto los sentimientos. Todavía eso trasciende hasta la actualidad. Nosotros para expresar cariño, para expresar amor, nos tocamos el pecho, donde está el corazón, o simplemente dibujamos un corazón. Bueno, es un símbolo, ¿verdad? Sin embargo, los sentimientos no están en el corazón, están en nuestro cerebro. Pero es un símbolo bonito, porque yo creo que, y está bien, el corazón es un símbolo lindo, ¿no? Imagínense ustedes expresar amor con un cerebro que es muy feo. Realmente el cerebro es una estructura fea, arrugada, fea. Voy a correr en el tiempo para ubicarme en una etapa trascendental de la neurociencia. Todavía no se llamaba neurociencia.
y son el descubrimiento o los trabajos de investigación que hizo el médico español Santiago Ramón y Cajal, que por eso le dieron el premio Nobel. Ramón y Cajal en 1894 presenta su teoría neuronal, la cual él estudia, analiza, incluso dibuja, porque tenía cualidades extraordinarias para dibujar. Están todos sus gráficos por ahí, todos sus dibujos, y determina que las neuronas son células individuales, genética y metabólicamente, y son distintas a las demás, que tienen un cuerpo celular y expansiones. O sea, eso es lo que se conoce como axón y dendrita, ¿no? Y que utilizan estas expansiones para comunicarse. Efectivamente, ahí usted tiene un diagrama rápido de lo que es una neurona. Todo el mundo la conoce bien. Este es el cuerpo celular, el nucleosoma, las dendritas, o el axón, y terminan en unas terminales de axón, que es la que utiliza para poderse comunicar. Y algo muy importante que también él descubrió, que se llama la ley de la polarización unidireccional, y que es que la transmisión neuronal es siempre desde las dendritas al soma y desde el soma a las ramificaciones del axón. O sea, siempre viajan en ese sentido. Muy interesante aquel descubrimiento que él hizo. Ya hoy, ya para nosotros eso es normal. Bueno, y es que así entonces es que se comunican las neuronas, van estableciendo su comunicación una con otra, y a través de no es una conectividad física, sino se conoce como sinapsis, ¿verdad? No vamos a entrar en esos detalles ahora. Pero lo más importante es que a través de esta conectividad se va formando una red neuronal que llamamos circuitos neuronales, y que son extremadamente importantes. Ahora mismo, mientras yo estoy hablando y ustedes están escuchándome, y ustedes están atendiendo y observando, se van formando nuevos circuitos neuronales en el cerebro de ustedes, que son, y se van conectando con otra zona del cerebro, formando esos circuitos, que son lo que hacen que ustedes aprendan. Así ocurre el aprendizaje. Bien, adelante un poquitico. Ahora voy casi medio siglo después de Ramón y Cajal, y voy a hablar rápidamente de Donald Hebb. Donald Hebb desarrolló una teoría que, bueno, tiene en honor a su apellido, se conoce como teoría hebbiana. Es un libro que él escribió en 1949. Y es una teoría muy, muy significativa e importante, sobre todo para los profesores. ¿Por qué? Porque es un tipo de aprendizaje que es el mejor explicado que hay, y cómo ocurre el aprendizaje. Bueno, hay varios escritos sobre esto, pero en concreto, por ejemplo, él dijo, el valor de una conexión sináptica se incrementa si las neuronas de ambos lados de dicha sinapsis se activan repetidas veces de forma simultánea. No voy a entrar a profundizar en estos detalles, pero yo estoy seguro que si de aquí a un mes ustedes no vuelven a tocar nada de lo que yo les estoy hablando, muchas de las cosas que les estoy diciendo, que ustedes están ahí quizás escribiendo, anotando, observando, escuchando, interiorizando, se le van a olvidar. ¿Por qué? Porque no vamos porque no repiten esa información. Bien, eso es otro detalle muy, muy interesante. Quiero decirle que la teoría de Hebb fue demostrada experimentalmente en el año 1961. O sea, demoró todavía. Pero es el mecanismo básico de la plasticidad sináptica y el mecanismo básico del aprendizaje, de cómo ocurre el aprendizaje. ¿Y quién era Hebb? ¿Quién fue Hebb? Bueno, Hebb fue un director de escuela que se interesó por la psicología, se interesó por la biología, y Hebb es considerado como el padre de la de esta parte
de la biopsicología. Bien. Quiere decir que cualquiera que se interese, no importa, sea lo que sea, quién sabe, puede llegar a hacer un gran descubrimiento. Porque todavía se conocen muchas cosas, pero todavía hay muchas cosas que no conocemos. Bien, la neurociencia como neurociencia nace en la década de 1960. ¿Por qué? Porque ya toma auge el interés desde diferentes disciplinas por el conocimiento o por las investigaciones sobre el sistema nervioso. Y va conformándose como un carácter interdisciplinario. El estudio del sistema nervioso y desde luego tanto del sistema periférico como del sistema central. Entonces surge la neurociencia como un campo científico que estudia el sistema nervioso desde diferentes ciencias para fundamentar las bases biológicas de la cognición y de la conducta. Hay un periodo de esplendor en el estudio del cerebro y del sistema nervioso, desde luego. Miren, bueno, sí, la neurociencia comenzó ya en la década del 60, pero los avances no fueron muchos, porque no había una tecnología apropiada y no había recursos. En la década del 90 al 2000, en esa década, se invirtieron billones de dólares en el proyecto que se llamó la década del cerebro. Y como resultado, se avanzó enormemente, no solamente en los descubrimientos, sino en la tecnología. Le voy a poner un ejemplo, la tecnología de neuroimagen, que son varias tecnologías que se utilizan en la actualidad, no son invasivas y nos permiten observar qué es lo que ocurre dentro del cerebro. Antes, para poder conocer lo que ocurría dentro del cerebro de una persona, teníamos que esperar que se muriera para poder abrir el cerebro y entonces coger y estudiar esas partes. Ahora eso no es necesario con estas tecnologías de neuroimagen. Esto ha posibilitado, por ejemplo, predecir el autismo en bebés de alto riesgo, estudios de conductas agresivas, por qué ocurren, qué es lo que ocurre en el cerebro de esas personas, estudio del deterioro cognitivo, estudio de los procesos cognitivos, cómo es que ocurren, etcétera, etcétera. O sea que fue muy significativa la década del cerebro, nos dio un salto a la neurociencia. En la actualidad, la neurociencia está dividida en 5 niveles de análisis. Un primer nivel, que es la neurociencia molecular, un segundo nivel, que es la neurociencia celular, un tercer nivel, que es la neurociencia de sistema, el cuarto nivel, que es la neurociencia conductual, y el quinto nivel, que es la neurociencia cognitiva. Los niveles de neurociencia molecular y celular se encargan de los mecanismos bioquímicos y las propiedades de las neuronas. El nivel de la neurociencia de sistema se encarga de la red neuronal biológica o, como se conoce, circuito neuronal. Y el de la neurociencia conductual y cognitiva se encarga del estudio del comportamiento de los seres humanos y animales y de la actividad mental humana. Pero todo esto es transversal. O sea, para conocer un determinado fenómeno neurocientífico, tenemos que atravesar los 5 niveles. Y así se fueron desarrollando investigaciones, se fueron desarrollando determinados resultados científicos que condujeron a un grupo de teorías sobre el aprendizaje. Aquí en este cuadro yo les estoy mostrando algunos de los modelos de algunas de las teorías
del aprendizaje, hasta llegar a los estilos de aprendizaje que actualmente son criticados por los avances recientes de la neurociencia. Bien, lo dejo ahí. De manera que la aplicación de los conocimientos neurocientíficos a la educación generó entonces una nueva transdisciplina que todos conocemos como la neuroeducación, que cada día va tomando más auge en el mundo entero. Bueno, algunos le llaman también neurodidáctica, otros neuropedagogía, otros neurociencias de la educación, etcétera, etcétera, pero la palabra más generalizada es la de neuroeducación, como una disciplina cuyo objetivo es mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Claro, si nosotros conocemos cómo funciona nuestro cerebro, entonces mientras más sepamos del funcionamiento del cerebro, bueno, pues yo creo que mejor puedo darme clases, puedo hacer que mis alumnos aprendan más, porque conozco un poquitico de los secretos de lo que ocurre en el cerebro, ¿verdad? Y es muy importante por eso, cada vez la neuroeducación toma más auge. Y así, la necesidad de investigaciones y de publicar los resultados científicos, etcétera, hizo que en la actualidad existan un grupo de organizaciones, asociaciones, centros en el mundo dedicado a la neuroeducación. Aquí yo les estoy mostrando rápidamente algunos de ellos con libros, con revistas, etcétera, etcétera, de diferentes lugares del mundo. Algunos solamente les estoy mostrando que se dedican al estudio de la neuroeducación y la aplicación de los resultados de la neurociencia en la educación. Bien, ¿qué hemos visto hasta aquí? Bueno, hemos visto hasta aquí que el cerebro es un sistema complejo y que es el sistema más complejo que existe. Y que también es necesario, importante para el profesor, conocer cómo funciona esta complejidad de nuestro cerebro. De ahí que integrando la epistemología de la complejidad con los avances de la neurociencia, aplicándolo a la educación, entonces se propone una perspectiva de investigación transdisciplinar que le hemos llamado la neurocomplejidad educativa. Para comenzar quizás con uno de los conceptos más importantes, disculpen, de la neurocomplejidad educativa, quiero referirme a un modelo propuesto por el doctor Carlos Alejandro Logap, que es el fundador de la Asociación Educar para el Desarrollo Humano de Argentina, que tiene más de 25 años investigando, trabajando, etcétera, en esto y ha superado a miles de personas, fundamentalmente maestros también, de diferentes lugares del mundo, a través de esa asociación que yo se la recomiendo, la Asociación Educar para el Desarrollo Humano. Y él propuso este modelo muy interesante, que es la unidad cuerpo, cerebro, mente y medio ambiente. Yo no voy a explicar ahora este modelo, ¿no? Pero solamente quiero mencionarlo para que lo tengan en cuenta, porque es un concepto esencial que atraviesa toda la neurocomplejidad educativa. Y es la relación que existe entre nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestra mente y el medio ambiente. Esto se conoce como UCCMMA, o sea, unidad cuerpo, cerebro, mente, medio ambiente. Él hizo una descripción muy interesante sobre este concepto, este modelo, y bueno, que trabajamos de conjunto y desde el enfoque de la complejidad argumentamos este modelo utilizando incluso
los principios, algunos principios de la complejidad, como por ejemplo el principio hologramático, el principio de adaptación, evolución conjunta, el principio dialógico, el principio de recursividad organizacional y el principio de sensibilidad a las condiciones iniciales. Y es ahí la importancia. ¿Por qué? Porque este modelo lo que significa es que nosotros no podemos dejar de tener en cuenta como profesores el medio ambiente. Todo lo que hagamos, todo lo que hace nuestro cuerpo, nuestro cerebro y nuestra mente influye en el medio ambiente, como el medio ambiente influye en nosotros. Y esto se circunscribe como el primer principio de la neurocomplejidad educativa. Pero bueno, más profundamente se explica en el libro, que bueno, ya como se mencionó, que después les voy a hablar sobre él. Bien, la neurocomplejidad educativa. Bien, vamos para acá. ¿Qué contiene? O sea, el contenido general hasta ahora, porque digamos que esto es una primera parte, las investigaciones continúan y las propuestas tienen que continuar. No estoy satisfecho con esto que se ha hecho hasta ahora. Pero bueno, ¿cuál es el contenido hasta ahora? Bueno, uno de los contenidos de la neurocomplejidad educativa es analizar, estudiar la complejidad del sistema nervioso y específicamente la complejidad del sistema neuronal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las redes neuronales, los circuitos neuronales y la neuroplasticidad son la base del aprendizaje. El segundo aspecto que abarca la neurocomplejidad educativa está relacionado con el aprendizaje y la memoria. ¿Cómo ocurre el aprendizaje? ¿Cómo ocurre la memoria? O sea, ¿cuáles son los mecanismos complejos biológicos que subyacen al aprendizaje y a la memoria? Y en tercer aspecto que abarca esta primera parte de la neurocomplejidad educativa es sobre la atención y la emoción en el aprendizaje. O sea, un análisis de los modelos neurocientíficos de la atención y la emoción y su aplicación en el aprendizaje. De esta manera se conformó el libro que la profesora les hablaba al inicio de la conferencia y que yo quiero, bueno, resumirle rápidamente la estructura de este libro, el contenido, porque bueno, si alguno se interesa, le sirva de guía para poderlo comprender mejor, porque bueno, puede ser un libro complejo. Bien, el libro tiene la siguiente estructura, tiene un prefacio, como todos los libros, donde se explica todo lo que el contenido del libro, etcétera, etcétera. Tiene un cuestionario que vamos a referirnos a continuación al cuestionario ese, muy interesante. Está formado por 4 capítulos, un epílogo, que también vamos a referirnos a anexos, notas y referencias bibliográficas. Muy importante las notas y referencias bibliográficas. Miren, de toda la bibliografía que usted va a encontrar en el libro, que aparece referenciada en casi cada página, cada párrafo, porque son los argumentos científicos que validan las propuestas o los análisis que se hacen en el libro. Todas ellas tienen una dirección URL. Y quiere decir que si usted se interesa por alguna referencia bibliográfica, usted busca en su buscador con la dirección esa y le va a bajar la información gratis. Me tomé el trabajo de hacer una selección extraordinaria. Ahí aparecen tesis doctorales, artículos científicos de revistas renombradas, libros importantísimos, videos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un valor agregado que tiene este libro, porque así facilita al investigador la búsqueda rápida de una referencia bibliográfica y profundizar
en el tema que a él le interese. Bien. El libro también contiene 72 figuras, algunas elaboradas por el autor y otras fueron permitidas utilizar en el libro, que son de la Asociación Educar para el Desarrollo Humano, en el cual yo también he investigado. Mire, una de las cuestiones iniciales que aparece en el libro es un cuestionario. Es un cuestionario que es importante responderlo a aquellos que se interesen, desde luego. ¿Por qué? Porque le va a dar la medida del conocimiento que usted tiene sobre determinados aspectos, y que todos estos aspectos, todos estos enunciados se responden en el libro, y con los argumentos científicos, los resultados de investigaciones, etcétera, etcétera. Voy a ponerle un ejemplo. Digamos, el enunciado número 9 dice: solo utilizamos el 10% de la capacidad de nuestro cerebro. Pero algunos piensan que sí, otros creen que no. Pero bueno, ¿dónde está la verdad de esto? Eso aparece respondido en el libro en el momento determinado, y así cada uno de los enunciados. Bien, la estructura de cada capítulo. Cada capítulo son 4 capítulos. Cada capítulo comienza con una introducción, y en esta introducción se aborda una teoría o un concepto de la complejidad. Una teoría o un concepto de la complejidad que después es desarrollado, o sea, se utiliza para la comprensión en el desarrollo de ese capítulo, o incluso de otros capítulos más adelante, ¿no? Todos los capítulos están conformados por epígrafes y subepígrafes, y tiene 3 niveles de profundidad. Cada capítulo tiene 3 niveles de profundidad. Déjeme explicarle qué significa esto, cómo fue concebido, cómo fue diseñado. El primer nivel de profundidad son las ideas, los conceptos, los principios, etcétera, más importantes, y aparecen en un cuadro, y también aparecen en un último epígrafe de cada capítulo que se llama Reforzando circuitos neuronales. Si usted no tiene mucho tiempo, y si usted lo que quiere es saber de manera rápida los contenidos fundamentales, las ideas fundamentales, los conceptos fundamentales que se tratan en el libro, las conclusiones fundamentales a la cual se llega, entonces usted puede hojear el libro, y en las páginas, en diferentes páginas, va a encontrar un cuadro que sintetiza la idea fundamental o el concepto fundamental. Y también al final de cada capítulo, como por ejemplo ahí en la página, creo que es la 40, aparece en el capítulo número 1, Reforzando circuitos neuronales número 1. Aparece un resumen de los conceptos, de las ideas fundamentales que se manejan, que se analizan en ese capítulo. Y así usted rápidamente va a obtener una idea general de qué consiste esto que se llama neurocomplejidad educativa. Pero desde luego, si hace eso, se va a quedar con muchas lagunas, ¿no? Con muchas dudas, porque hay cosas que no va a poder entender. Entonces, el segundo nivel es la lectura fluida de todo el texto. Usted va analizando, y ahí se le va a ir explicando cada una de las cosas, cada una de las conclusiones a las que se llegan, cada uno de los conceptos nuevos o de las nuevas ideas, etcétera, etcétera, como conclusivas, ¿no? Del estudio de cada una de las partes. Y pero hay otro tercer nivel, que es un nivel de mayor profundidad, y es el nivel que fundamenta cada parte de la obra, con argumentos que se describen en las notas y referencias que yo les hablaba anteriormente. Por ejemplo, digamos, aquí en la página 33 aparece una referencia, la número 80. Usted busca en notas y referencias la número 80, y entonces le va a explicar: durante la evolución emergió la mente, una explicación sobre ese tema que se está tratando ahí, y le dice, lo más importante, ver el capítulo 10 titulado El cerebro, cuerpo y mente, de Antonio Damasio.
Y entonces aparece el libro y aparece la dirección para que usted pueda bajar ese libro gratis. Bien. El capítulo 1 era dedicado a la complejidad y a la y a la neurociencia. Comienza con la fractalidad, que es un concepto desarrollado por Mandelbrot, y que estamos rodeados de fractales. Todos los sistemas complejos son fractales. La complejidad, ahí se aborda las teorías, etcétera, la clasificación, la neurociencia, y bueno, termina con el primer principio de la neurocomplejidad, que es la unidad entre el cuerpo, el cerebro, la mente y el medio ambiente. El segundo capítulo trata sobre el sistema nervioso y los circuitos neuronales, otro concepto de la complejidad. Ahí aparece la clasificación del sistema nervioso, las células del sistema nervioso, la sinapsis, etcétera, y lo más importante, los circuitos neuronales como soporte del aprendizaje. Y varios conceptos, la neuroplasticidad, etcétera, y aquí se enuncia el segundo principio de la neurocomplejidad educativa. En el tercer capítulo es el aprendizaje, aborda el aprendizaje y la memoria. Bueno, comienza con una crítica a las teorías neurocientíficas que se han desarrollado sobre el aprendizaje, y entonces en el segundo epígrafe ya se aborda la neurofisiología del aprendizaje y la memoria, o sea, la explicación científica actual de cómo ocurre esto. Y se hace una taxonomía de la memoria del aprendizaje muy interesante para abordar, cerrar este capítulo. El otro capítulo, el tercer capítulo, comienza con las estructuras disipativas y aborda la atención, es el cuarto, la atención en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y también las emociones en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y se enuncia el tercer principio. En el epílogo se hace una conclusión, un resumen de los conceptos y principios fundamentales de la neurocomplejidad, y se propone un modelo nuevo de aprendizaje que se llama NC piramidal del aprendizaje, donde se llama NC en neurocomplejidad y piramidal porque sus componentes conforman una pirámide hueca. Bien, la importancia de este modelo que se propone sobre la base de la epistemología de la complejidad y de las neurociencias aplicadas a la educación es que desde este modelo se pueden desarrollar determinadas pautas para elaborar estrategias educativas y mejorar la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y ahí concluye el libro, o sea, un grupo de fundamentos, y termina con una propuesta de un modelo teórico, modelo conceptual, que a través de él también se proponen algunas de estas pautas que sirven para elaborar estrategias educativas y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bien, y ahí terminamos. Ya Fidelito me estaba llamando porque ya estaba corto con el tiempo. Yo le doy las gracias. Estoy muy agradecido por la atención que ustedes han dispuesto para mí. Y les dejo ahí también mi correo electrónico y mi teléfono. Si cualquier camarada tiene intenciones de continuar profundizando en estas ideas, etcétera, estoy abierto al intercambio y a la ayuda, ¿no? Siempre voy a responder. De hecho, doctor, tengo por aquí un par de preguntas que me gustaría mucho participarle y contar con su respuesta. Vamos con la primera, ¿le parece? Sí, seguro. Ok, la primera pregunta dice, Edgar Morán, al presentar su documento conocido como Los 7 Saberes, se preocupa por la educación para el siglo XXI. Tomando en cuenta los sucesos de la última parte del siglo pasado, ¿cree usted que la educación basada en estos saberes realmente se pone en práctica en la educación actual? No. Todavía no hay una comprensión de los sistemas educativos sobre el pensamiento de Edgar Morán. Han existido algunos avances. Hay incluso hasta doctorados desarrollados, etcétera, etcétera. Pero todavía no hay una comprensión real
porque todavía tenemos, miren, los que son partidarios de la teoría memética, todavía tenemos el meme ese en nuestro cerebro heredado de la cultura del positivismo y de ese paradigma clásico. Y entonces, no, ha sido difícil. Y mire que lleva años Edgar Morin y todos estos estudios se han hecho, etcétera, pero ha sido difícil, como también está siendo difícil la introducción de la neurociencia en la educación. Hay muchas escuelas, muchas universidades, incluso que no están de acuerdo con eso, porque quieren continuar con el mismo modelo antiguo. Entonces, hay que romper los paradigmas. Muchas gracias. Tengo otra pregunta por aquí que dice también, en su conferencia usted habló acerca de algunos principios que son importantes. ¿Cómo poder aplicarlo en la vida cotidiana si no somos maestros? Bueno, yo le voy a decir una cosa. Yo soy maestro. Pero realmente cuando yo me introduje en el estudio de la teoría de la complejidad, me cambió la visión. Fíjense, me cambió la visión no solamente como profesor, sino la visión del mundo. Mis análisis son diferentes a como yo los hacía antes. O sea, es porque trasciende la educación. Lo que sucede es que nosotros, bueno, lo retomamos para la educación, porque por la importancia que tiene, porque tenemos que mostrar otra visión de lo que es la realidad. El mundo es más complejo y los fenómenos son numerosamente mayores de la complejidad que la simplicidad. Y lo que ha ocurrido es que siempre nos íbamos por la simplicidad, lo simple, lo sencillo, y lo complejo lo rechazábamos. Ya no, ya hay muchos estudios que nos permiten entrar, analizar y ver el mundo de otra manera. Y a mí en lo particular, le digo sinceramente, me ayudó mucho, mucho a cambiar mi visión de los fenómenos que ocurren en mi vida, incluso mi vida personal, de por qué ocurren esos fenómenos así. O sea, que la aplicación es para todo. Muchas gracias, doctor. Excelente. Agradezco sus respuestas. Quiero pedirle, por favor, ahora a nuestro rector, el maestro Alejandro Valadez, por favor, su participación. Adelante, maestro. Muchas gracias y particularmente muchas gracias, doctor Romero. Su presentación en nuestra masterclass, pues no solamente ha sido magistral, sino que nos ha dado mucha información que nos confirma un tema en el que hemos estado trabajando mucho en los últimos años en nuestro Congreso de Neuroeducación, en nuestras áreas de educación, que es la principal fortaleza de nuestra universidad, y de manera muy particular en la maestría en neuroeducación. Sus conceptos no solamente nos confirmaron, sino que nos abrieron muchas luces, muchas preguntas, y quisiéramos seguirle preguntando más, y lo queremos invitar y esperamos su participación en nuestros distintos programas, porque creo que esa profundidad es muy enriquecedora. Particularmente en su última respuesta a la segunda pregunta, cuando dijo para todos, le comparto que esta sesión en particular fue abierta para todos nuestros alumnos y todos nuestros maestros en la universidad, porque como usted, pensamos que este tema, en esta época, bajo estas circunstancias, tiene una relevancia sin paralelo. Yo creo que no hay ningún otro tema más relevante para nuestro tiempo y para cualquier profesional el profundizar y entender mejor este funcionamiento del cerebro como una alternativa para una mejor vida y desde luego para impactar mejor nuestra profesión, sea la que sea. Entonces realmente nos sentimos muy orgullosos, nos quedamos, sí tomamos notas para poderlas recordar y lograr una buena sinapsis, pero aparte grabamos su conferencia, la vamos a seguir compartiendo a través de nuestras redes y realmente quiero también dirigirme a nuestros alumnos y maestros que nos acompañan como participantes
porque usted, para nosotros, va a ser una persona que siempre vamos a recordar por este tema en particular. Esta es la primer masterclass, así le identificamos, que está alineada a lo que llamamos competencias transversales de la universidad, que refleja la esencia de nuestros principios y que es requisito en la acreditación para todos los alumnos. Este tipo de conferencias esperamos tener 2 al año para llevar a toda nuestra comunidad educativa conceptos innovadores y de gran impacto en la vida profesional y personal. Entonces, pues doblemente satisfechos con su presentación. También celebro y agradezco mucho a nuestros alumnos, a nuestros maestros y a otros participantes que nos acompañaron. Y estamos listos para pensar. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a usted por su amabilidad y por su palabra. Estamos en disposición de colaborar y lo que más me interesa es darle una continuidad a estas ideas que nos urge, como aquel que dice, la aplicación de esta idea, del cambio del paradigma que tenemos que lograr en la educación. Definitivo. Muchas gracias. Así es. Tengo también por aquí levantado la mano el doctor Fidel García. ¿Algo que quiera agregar, doctor Fidel? Sí, primero que todo agradecer a la Universidad José Martí la oportunidad que nos ha dado a EduTechnology Consulting de Iberoamérica. Esta es la primera acción conjunta que desarrollamos. Estamos por firmar un acuerdo de colaboración y seleccioné al doctor Jesús no solamente porque tiene una amplia investigación del tema, incluso le comentaba a la maestra María Luisa que en una posterior oportunidad que trabajemos directamente con los de neuroeducación, lo hagamos a manera de panel. Quiero comentarles, en estos momentos yo soy el asesor general del plan de desarrollo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, una universidad de 130,000 estudiantes. Se podrán imaginar ustedes la complejidad para desarrollar un proyecto para una institución de esa magnitud, y tengo muy en cuenta la perspectiva de la complejidad a la hora de organizar este proceso de reflexión participativa, buscando no solamente la particularidad de acciones y proyectos, sino definiendo las dimensiones, los elementos desencadenadores de acciones posteriores. O sea, que esta teoría, si bien nos puede parecer extremadamente compleja a la hora de interpretarla, tiene aplicaciones muy concretas y muy específicas en la administración educativa, en el desarrollo curricular, y creo que en próximas ocasiones podemos, digamos, ir aterrizando estas teorías en campos de actuación específicos. O sea, cómo aplicamos la complejidad educativa en el terreno de la planeación estratégica de las instituciones, en el terreno del desarrollo curricular, en los terrenos de la didáctica. Estoy seguro que esta colaboración que estamos proponiendo entre EduTechnology Consulting de Iberoamérica y la Universidad José Martí de Latinoamérica va a ser un punto importante para el desarrollo de sus estudiantes y para el desarrollo de la propia institución. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fidel. Así es, estamos seguros que tenemos mucho más para andar. Tenemos, como usted bien lo dice, un próximo panel que ya iremos por ahí preparando con los de neuroeducación para que estén atentos a esa convocatoria. Y también, pues tenemos en noviembre nuestro Congreso Internacional de Neuroeducación, donde nos dará mucho gusto tener por ahí también la participación del doctor Jesús Lázaro Romero. Dios primero, ya le estaremos participando también acerca de ese evento. Y pues bien, a nombre de la Universidad José Martí, doctor Jesús Lázaro, pues agradecerle infinitamente. Hay una pregunta por aquí, bueno, una última, por favor. Luz, a ver, vamos a abrirte el micrófono. Adelante. Alumna o maestra, y si quieres abrirlo, por favor, porque está cerrado. Alumna y maestra. Bueno, en la UNAM, una pregunta. Sí. Doctor, si eres tan amable de podernos dar 4
5 verbos que debiéramos intensificar cuando nos encontramos frente a grupo. ¿Qué debemos despertar para un pensamiento complejo en el aula escolar? Bien. Es complejo. Es complejo, sí. Es claro. complejo porque ¿dónde está la complejidad? Porque depende del lugar, depende de la cultura, depende del nivel, depende de tantas condiciones. Por eso es la complejidad del sistema educativo. Ahora, yo sí le puedo recomendar algo. Desde la complejidad y desde la neurociencia. Lo primero que tiene que hacer un profesor para lograr y desde luego mantener un aprendizaje en los estudiantes es lograr que lo atiendan. Si no hay atención, no hay aprendizaje. Pero lograr que lo atiendan no es decirle, muchachos, atiendan acá. Voy. No. El profesor tiene que sorprender a los estudiantes con una anécdota, con un objeto, con algo relacionado, desde luego, con su clase, que le permita que el estudiante que esté mirando para otro lugar, o oyendo o haciendo cualquier cosa, diga, qué interesante está eso. Le despierte la curiosidad. Antes de pasar la lista, antes de conocer cualquier cosa, lo primero que tiene que hacer el maestro es llamar la atención. Por eso hay un capítulo que le dedico en el libro a la atención y también a la emoción. Porque si usted despierta esa emoción, esa segregación de dopamina, que es uno de los neurotransmisores más importantes en el aprendizaje, y que hay maneras de hacerlo, no es que tome dopamina, ¿no? Sino hay maneras de lograr esto. Entonces, va a tener todas las condiciones para que aprenda mejor, atienda, hay muchos tipos de atenciones, bueno, lo atienda a usted, a lo que usted está explicando y los motive. Hay otras cosas más. Tiene que ponerle problemas, tiene que ponerle cosas que, o sea, esos aspectos son muy importantes en un profesor. Y borrar los esquemas. La clase, si usted va a dar un mismo tema con varios grupos, usted se dará cuenta que no es la misma clase en cada grupo. Porque eso depende del grupo de estudiantes. Entonces usted tiene que tener un poder de adaptabilidad, de adaptarse a los cambios que ocurren en ese momento en el grupo, que pueden ser del mismo grupo o pueden ser externos. De momento comenzó una bulla, una música por un lugar y ya desvía la atención del estudiante. Entonces, usted, o sea, tiene que armarse de un grupo de recursos, ambientar el aula, ambientar su clase. Los medios, importantísimo. Esa clase teórica de lo que hace es dormir al estudiante. Entonces usted tiene que idear medios de enseñanza. Son medios de aprendizaje, medios didácticos que motiven la atención del estudiante. Y cambiarlo. No siempre puede ser un PowerPoint, porque eso ya también llega a aburrir. O sea, hay muchos detalles que usted me estaba pidiendo, que son esenciales para lograr, pero eso se adquiere también con la experiencia, maestra. Eso se adquiere con el trabajo tenaz, arduo del profesor. El profesor nunca puede descansar. El profesor siempre tiene que estar preocupado y buscando, sobre todo, le repito, despertar la curiosidad del alumno, porque en la curiosidad está el desarrollo de la creatividad. Muchas gracias. No sé si... Pero cómo no, claro que sí, maestro. Muchísimas gracias.